¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con este pequeño video introductorio estaríamos dando inicio a lo que es el seminario de las encrucijadas de la historia económica argentina en el siglo XIX y XX, que va a tener una metodología que fue muy novedosa ya el año pasado, que tenía que ver con esta idea de trabajar desde la virtualidad, trabajar obviamente con distanciamiento social, trabajar con la no cercanía con respecto obviamente a las ideas que podamos intercambiar, pero ya con la experiencia de haberlo hecho el año pasado y de tener alguna evaluación a través de los trabajos que han presentado sus compañeros, que han resultado por demás interesantes con respecto a pensar que se puede dar clase de otra forma, pensar que se puede estudiar de otra forma, que obviamente siempre hay un déficit, pero que también a la vez existen otras formas y otras ganancias dentro de lo que tiene que ver con un cursado que no es sincrónico, que no tiene que ver con la cercanía, pero que nos permite tener más consultas, que nos permite ver las cosas varias veces, que nos permite reflexionar, que nos permitió actualizar muchas de las herramientas con las cuales contábamos hasta ese momento. La idea de esta pequeña introducción tiene que ver con esta modalidad. Nosotros todos los miércoles vamos a ir subiendo materiales, vamos a ir subiendo todo lo que tiene que ver con trabajo, con los prácticos, con las lecturas. Y en cierta forma esto yo sé que es una enorme ventaja para ustedes porque obviamente van a contar con todo el material disponible para poder llevar adelante obviamente lo que ustedes quieren realizar, pero también poder aprobar la asignatura. Cuando hablamos de esto, yo creo que también este es un tema de debate, ¿no? Porque generalmente cuando uno hace un seminario tiene mucho que ver con la elaboración de un trabajo, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la búsqueda de bibliografía. Nosotros en cierta forma les estamos dando todo servido para este tipo de cosas, pero cuando uno trata de hacerlo y trata de hacerlo en la práctica profesional, se van a encontrar con que esto no es así, con que esto tiene muchas dificultades y sobre todo hoy si vemos la situación que ha generado la pandemia de archivos cerrados, de bibliotecas que no funcionan, de la dificultad de establecer contactos personales con algunos referentes de lo que tiene que ver con la temática que vamos a usar. Entonces, todo esto también creo que tiene que ser destacado, tiene que ser pensado, porque no siempre, digamos, vamos a tener esta situación de tener las cosas a mano y muchas veces nos vamos a encontrar con esa dificultad de los temas que se nos transforman en inabordables por esta cuestión de que no tenemos cómo poder llevar adelante una investigación o una elaboración de un punto de vista con respecto a determinados temas. La otra cuestión obviamente tiene que ver con los trabajos. Nosotros vamos a ir viendo de la confección, de algún trabajo práctico, de alguna respuesta, para más que nada ver las dificultades o la cercanía que ustedes van teniendo con las lecturas que nosotros les vamos a ir proponiendo. Y la elaboración de un trabajo final que obviamente tiene que ver con un manuscrito, una monografía que abarque cualquiera de los temas que estamos tratando, que involucre un ámbito local, que involucre un ámbito regional, que involucre el ámbito nacional, pero que siempre tenga que ver con aquello que nosotros hemos tratado y principalmente con una impronta que es la de la historia económica en toda su dimensión. Sobre esto, la fecha de entrega siempre es a partir de la finalización lo antes que puedan, porque obviamente el tener frescas las lecturas, el tener fresco el procedimiento, ayuda a que ustedes puedan confeccionar el trabajo y lo puedan terminar en tiempo y forma. Y esto también creo que para ustedes tiene que servirles precisamente como una fuente para poder, digamos, cerrar lo que están haciendo muchos, un tramo importante de su carrera o el inicio de la licenciatura y cerrar los seminarios que tienen que ver con la misma.
Con respecto al programa, que ya también se lo vamos a ir subiendo para que lo tengan un poco más actualizado, el programa tiene que ver con algunas de las dificultades que nosotros estamos observando cuando dictamos las carreras, para las carreras de historia, en la parte de las asignaturas generales, un cierto divorcio que existe últimamente entre toda la nueva producción, que es extremadamente importante y que obviamente hace a la actualización disciplinaria que es totalmente necesaria, pero también con ciertas, digamos, podemos decir, olvidos, con cierto poco diálogo que existe con la base tradicional de algunas lecturas, ¿no? Yo creo que algunos autores, que tiene que ver como el caso de Ferns, que tiene que ver con aquellos autores que han generado ideas tradicionales con respecto a lo que es la tradición historiográfica, como es el caso también de Jorge Sábato, que tiene que ver con ideas, ¿no?, respecto de la élite dirigente, que tiene que ver con la idea de la clase terrateniente, que tiene que ver con algunos conceptos que van quedando así en el olvido y de repente aparecen como la renta diferencial. Son precisamente aspectos en los cuales nosotros hemos tratado de equilibrar un poco esta cuestión, ¿no? Ni calvo ni con tres pelucas, ¿no? Y como también dice otro dicho, bueno, todo lo viejo es lo nuevo ahora, porque obviamente en la medida en que vamos dejando algunas lecturas de lado, después cuando vuelven a aparecer, nos parecen novedosas y tienen más de 50 años, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto, también nosotros queremos incorporar que haya una cierta evolución respecto de lo que tiene que ver con las ideas y el pensamiento económico. Esto tiene que ver con que, si bien ustedes han cursado alguna asignatura que es elementos de economía, no siempre en esta asignatura se puede ver también la evolución del pensamiento económico y cómo, digamos, a través sobre todo de la historia más reciente, cuáles son los impactos que tiene en la economía las nuevas tendencias y que hacen precisamente al otorgamiento de los premios Nobel y sobre todo desde los 70, ¿no?, hasta la actualidad, impactos que tienen que ver con el monetarismo, con el neoliberalismo, con la aplicación de otras ciencias sociales como puede ser la sociología, la psicología y la historia, y cómo impacta esto obviamente en la economía. Y acá también el debate, ¿no?, respecto de si la historia económica es la historia es la hermana menor de la economía es la hija boba de la historia, ¿no? Esto también obviamente siempre está con respecto a una cierta tensión que vamos a encontrar con referencia a este tema. La otra cuestión, y está resaltado aquí en el programa y no quiero dejarlo de lado, es la cuestión de por qué desde la democracia. Y esto tiene que ver con la historia de nuestra facultad, porque en realidad a partir del proceso de normalización de la universidad y la llegada de la democracia, volvió a aparecer la historia económica porque la historia económica estaba oculta y perseguida porque se consideraba que era hija directa del marxismo, ¿no? Esta era la concepción que el revisionismo católico y nacionalista que había impregnado, ¿no?, y había reinado durante varios años de la dictadura militar, había dejado dentro de nuestra facultad esa idea de que la historia económica era un tabú. Y esto gracias a algunos docentes, como fue el caso de Eduardo Míguez, como fue el caso de Norberto Álvarez, de Juan Suriano, de Mirta Lobato, de Raúl Fradkin, que pudieron llegar a nuestra universidad y reformular nuestra carrera, es que hoy podemos en cierta forma generar un balance desde esa perspectiva. La otra cuestión obviamente tiene que ver con los tres temas que para nosotros son claves en cuanto a lo que vamos a hacer. Primero y principal, pensar la crisis de 1890-1930 como crisis muy importantes y que nos dejaron experiencias para, lamentablemente, las crisis que seguimos teniendo recurrentemente en los últimos años. La otra cuestión es el debate que aparece siempre si agro o industria, y obviamente esto es precisamente una de las cuestiones sobre las cuales más se habla y menos se conoce, paradójicamente. Y finalmente el tema del endeudamiento, ¿no?, que siempre
también está en el centro de todos los debates respecto de cuáles son los impactos del endeudamiento en la historia de nuestro país. Bueno, de esta forma darles entonces la bienvenida a esta asignatura y ya obviamente todas las semanas iremos subiendo todo aquello que tiene que ver con la temática que iremos tratando semana por semana. Así que bueno, de mi parte, junto con Adriana Álvarez, con César Román, con Juan Pablo Bisi y con Jennifer Luchelli Bulans, somos los que vamos a trabajar con ustedes en este cuatrimestre. Bienvenidos.